Bueno, si estoy arriba, en lo más alto de los estudios de Argentina 12, es porque tengo entrevistados. Y en este caso es un tema que a mí me preocupa especialmente porque mañana es 19 de noviembre, Día Internacional de la Prevención, ¿no?, contra los abusos contra niños, niñas y adolescentes. Voy a leer sus nombres para decirlos correctamente. Les voy a dar la bienvenida a Silvia Piceda y Sebastián Cuatromo. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. ¿Les gusta estar acá? No los inhibo, ¿no? No, para nada. No, menos mal, eso ya es un montón. Bueno, es un tema que especialmente me preocupa y me ocupa, así que estoy muy contenta de poder recibirlos. ¿Qué es lo que hacen ustedes desde la asociación que conforman o que crearon? Eso es lo primero que quiero saber. Creamos. Silvia y yo somos sobrevivientes del delito de abuso sexual en la infancia y desde hace 13 años formamos parte de este colectivo y asociación civil que es Adultos por los Derechos de la Infancia, que integramos sobrevivientes de abuso sexual en la infancia y lo que llamamos adultas y adultos protectores de niñas y niños víctimas en el presente. Bien, es un título enorme, ¿no? Tienen una responsabilidad grande en esto de la protección, pero también esta historia de resiliencia, ¿no? De tratar desde este sector, bueno, de poder seguir adelante con una vida. Y quiero que me cuenten, bueno, eso, ¿no? Cómo es ayudar también al resto, por ahí a personas que llegan para que ustedes los puedan asistir. Silvia. Silvia. Bueno, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Un gusto estar acá. Bueno, me alegro. Y primero, es importante saber que tanto Sebastián como yo, cuando nos conocimos, teníamos en claro que el abuso sexual no era un problema individual, no era un problema de mala suerte individual, sino que era un problema social, cultural, y que si queríamos hacer algo para ayudar a cambiar esa realidad para los niños de hoy, teníamos que tratar de trabajar de alguna manera molestando en lo social para plantearnos los modelos de relación que sostenemos como adultos y adultas para intentar cambiar la realidad de los niños y niñas. Y por otro lado, es la sociedad la que hace que los sobrevivientes carguemos con tanta vergüenza, con tanta humillación, con tanto aislamiento, una sociedad que no quiso escucharnos cuando lo dijimos, que no quiso salir a protegernos y que con el silenciamiento lo que hacía era perpetuar el delito, proteger a los agresores y aislarnos a las víctimas y sobrevivientes. Entonces, con ese diagnóstico es que salimos a armar este colectivo y salimos a lo público. Por un lado, creemos que es fundamental el testimonio de nosotros como adultos sobrevivientes para dar voz a los millones de compañeros y compañeras nuestros que están en silencio, que están humillados, que están callados, sintiendo la responsabilidad de un delito, porque el delito de abuso sexual en la infancia y otras violencias tiene la particularidad que la vergüenza la cargamos las víctimas y los sobrevivientes. Ahora, bueno, porque hay arraigado, de hecho, por ahí hasta nosotros como comunicadores a veces decimos, cuando vemos un caso así de un abuso a una criatura, hablamos de le arruinó la vida. Lo decimos y lo repetimos y a veces tenemos que también hacer mea culpa, ¿no? Porque eso es un estigma que le ponemos a la víctima, ¿no? Digo, ¿están de acuerdo con esto? Lo digo desde mi lugar, ¿eh? Seguro, es un pronóstico. Nosotros siempre tratamos de también de alguna manera explicar esto, cómo se recibe a los heridos. Vos pensás que el trauma tiene una base que es el impacto de haberte cruzado con un abusador o abusadora en tu vida, que esto impactó en tu sexualidad, impactó en tu modo de vivir, de ver tu cuerpo, ver el cuerpo de los demás, en la confianza, todo lo que sabemos que significa un trauma. O sea, en un momento se te desarmó la vida. El tema es que muchas personas pasamos por el evento múltiples veces, por eso se considera que es un trauma complejo. No es un evento de una sola vez, es un evento que se pasa de años a años, muchas veces en nuestras vidas y reiteradas veces. Entonces, eso es una cosa, pero la otra es cómo nos recibió la sociedad. Una de las cosas es esto: si yo tengo una sociedad o unos adultos que dicen mataron a mi hija, la mataron en vida, me están diciendo lo que va a pasar conmigo, me están hablando un pronóstico. Las víctimas también miramos televisión, también leemos los diarios y escuchamos a nuestros adultos cuando somos chiquititos. ¿Nosotros qué decimos? Sin quitarle ni un poquito la importancia al delito, la gravedad del delito y toda la fuerza que hay que tener con el tema de llegar a juicio y condena de los agresores, eso por un lado. Lo que no tenemos que hacer es cargarla a la víctima con supuestos de que se le terminó la vida. No se nos terminó nada la vida. Acá están. Acá estamos. Acá están. Tenemos la capacidad de amar y ser amados, tenemos la capacidad
justamente además de utilizar nuestros dolores para intentar que no le pase a los demás lo mismo, y la vida puede ser muy plena conociendo lo que nos pasó. Y eso también es importante, que es teniendo tratamientos. Ahí tenés la presencia del Estado, fundamental. Necesitamos tratamientos, necesitamos seguimientos, necesitamos apoyo. ¿Y cuál es ese cuidado que le dan, Sebastián, digamos, o como adultos cuidadores, ¿no? ¿Cuáles son esos cuidados que hay que tener o que hay que hacer hincapié en los más chicos? Bueno, primero la actitud general que invitamos a que la sociedad en su conjunto tenga. Nosotros, desde que empezamos este camino colectivo hace años, adoptamos como lema un proverbio africano que dice: para criar a un niño hace falta una aldea. Siempre con esta idea de que la suerte de la infancia no es algo privado, sino que depende del compromiso del conjunto de la comunidad y, por supuesto, del Estado, como garante y promotor de los derechos de la infancia. Pero esto de que siempre es una responsabilidad colectiva, social. Como actitud básica, desde los distintos roles en las familias, en las escuelas, en las comunidades, en los barrios, en los clubes, en todos los ámbitos donde transcurren las vidas de las infancias, de las adolescencias, desde la responsabilidad adulta, algo básico es construir vínculos de confianza, de respeto, de cuidado, que esto por supuesto implica la no violencia. Sí, en ninguna de sus formas. En ninguna de sus formas. Muchas generaciones de sobrevivientes de abuso en la infancia, entre otras cosas, damos un testimonio muy claro de los entornos violentos en los que nos tocó sufrir nuestras infancias y adolescencias, a nivel familiar, a nivel educativo. Todo eso, por supuesto, va absolutamente en contra de los derechos más elementales de la infancia y de construir vínculos de confianza con esos adultos y adultas que tenés cerca. Sí, ¿y ustedes han visto un cambio de paradigma desde sus infancias ahora? A mí se me ocurre, por ejemplo, plantear el hecho de la ESI en las escuelas, donde sabemos que muchas veces hay niños que pueden relatar lo que les está pasando en las casas, aunque hay mucha gente que está, digamos, en contra, porque habla desde el desconocimiento. Pero yo como madre de un niño de 8... puedo explicar y decir que es beneficioso. ¿Ustedes digamos, notan un cambio de paradigma o siguen viendo muchas falencias igualmente? Vemos por un lado un gran avance en estas luchas, pero es a fuerza de los testimonios de los sobrevivientes. Vemos que a nivel mundial, fíjate a nivel del abuso dentro del entorno eclesiástico, familiar y demás, somos los sobrevivientes y las adultas y adultos protectores los que salimos a lo público a romper ese pacto de silencio social. Todavía creemos que falta mucho trabajo porque no es un tema que esté instalado. Los derechos de infancia no es un tema instalado en nuestras sociedades. Vos fíjate, cuando vamos a votar a cualquiera de los políticos que se presentan para campaña, no presentan en ningún momento qué proyecto tienen con respecto a infancia. Es un tema que está borrado de la discusión política. Sí. O sea, no está instaurado en nuestra sociedad todavía que es fundamental priorizar las infancias, que es fundamental priorizar la cría humana para desde ahí empezar a hablar de vínculos mejores y de cómo armamos una sociedad más empática y mejor. Bueno, por eso en compartimentos estancos, porque yo me imagino esto, la educación sexual integral en los más chicos, en las escuelas públicas y privadas. No sé, las católicas o las que tienen una conexión muy fuerte con la religión, pero en el resto sí. Los clubes y los clubes de barrio, que siguen siendo lugares de contención de los chiquitos y de los adolescentes, buscando que no caigan en ciertos lugares de peligro. Digo, son como compartimentos estancos, no hay, como vos decís, algo mancomunado desde todos los actores para poder promover una infancia. Bueno, las políticas estatales para la UH y eso, pero es todo como estanco, ¿no? No hay algo... En tantos años de lucha y de trabajo colectivo, en nuestro caso, no solo a nivel nacional, con los años hemos estado en ámbitos internacionales de Naciones Unidas, como por ejemplo el año pasado, en lo que fue la primera cumbre mundial organizada por Naciones Unidas para tratar estos temas. 2024. 2024. Esto fue en Bogotá, Colombia. En nuestro caso nos tocó ser representantes de América Latina en un Consejo Global de Sobrevivientes de Abuso de todo el mundo, nucleados en torno a una organización que es el Movimiento de Valientes. Digo esto de la experiencia en foros internacionales. Estuvimos en Ginebra, en Suiza, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hemos hecho giras por Europa, por Estados Unidos. Hemos estado en países como Marruecos, en América Latina, para dar la dimensión de algo internacional. 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso, según una campaña pública del Consejo de Europa. Mira. 1 de cada 5. Estamos hablando del 20% de la población. Es muchísimo. ¿Qué pasa? Donde más sucede es intrafamiliarmente. De ahí esa masividad y esa transversalidad
en el conjunto de las sociedades y culturas, ¿no? Ahí vamos a núcleos particularmente complejos como es el abuso incestuoso. De los propios padres. Estamos hablando de cuestiones que han sucedido históricamente en todas nuestras sociedades y culturas. La diferencia es que de un tiempo a esta parte, como decíamos antes, los sobrevivientes con nuestras luchas, haciéndonos presentes en lo público, rompimos el tabú histórico. Por eso hoy como mínimo se visibiliza, se empieza a hablar, se empieza a instalar en agenda algo que a nuestro criterio no es que suceda más que antes, sino que sucedió siempre. Nada más que ahora logramos que se empiece a ver. Claro, y de hecho, bueno, sí es verdad que hay herramientas como la internet que facilitan. Me acuerdo ahora de Hernán Navarro, que siempre le mando un abrazo grande, que está detrás de Grooming Argentina, también llevando a todo el mundo. Hace poco estuvo en Roblox, una plataforma que es elegida por los pederastas también para poder captar a los chicos. Entonces, también el escenario es cada vez más complicado, porque las plataformas no ayudan a esto. Ese es todo un universo que se ha sumado y por supuesto que, como lo decías antes, entre otras muchas cosas, desde las obligaciones de los estados y desde políticas públicas educativas como la Ley de Educación Sexual Integral son fundamentales. Y demuestra la práctica social en todos estos años. Hemos recorrido nuestro país a lo largo de 13 años como mínimo más de 200.000 kilómetros físicamente hemos recorrido con mucho orgullo y a puro pulmón y siempre convocados en distintos pueblos y ciudades, sobre todo por personas que están interesadas en empezar a movilizar este tema en sus propias comunidades. Digo, la práctica social de la ley de ESI demuestra, entre otras cosas básicas, que cuando niñas, niños y adolescentes son educados, son socializados en entornos y en contextos que les hacen sentir confianza y contextos propicios sencillamente para expresar emociones, sentimientos, sentir que pueden hablar acerca de lo que les pasa. Por ejemplo, el abuso intrafamiliar ha empezado a aflorar como no lo había hecho nunca hasta ahora, pero porque como sociedad adulta no nos habíamos tomado el trabajo ni el compromiso de generar las condiciones para que eso sucediera. Exacto, sí, y esto es en los estadios de los más chiquitos, se habla justamente de esto, de emociones y de poder exteriorizar. ¿Quieren dar algún contacto para que puedan, obviamente, quienes deseen contactarse con ustedes? Bueno, somos Adultos por los Derechos de la Infancia, adultos con X en lugar de la O. Pueden seguirnos en Instagram, que es @adultosporlainfancia. Y bueno, y si no, nos buscan en las redes y van a encontrar múltiples modos de llegar a nosotros. Nuestro teléfono es 11 6972 9541. Y como siempre decimos, la tarea es de todos. Y ojalá entre todos y todas podamos cambiar la suerte de la infancia. Y estamos seguros que la vida va a ser mucho más bella, más alegre. Empezar a poner como prioridad los niños y niñas de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de nuestro edificio. Desde lo pequeño, de lo más chiquito a lo más grande, seguramente vamos a estar mucho mejor. De lo micro a lo macro, como siempre. Gracias, un placer haberlos recibido. No, muchas gracias. Sentido de manera cómoda. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno.